3.300 tanques. Esa es la cifra del exterminio en el desierto iraquí. Una fuerza blindada superior a todos los tanques activos de Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Borrada del mapa en 100 horas de combate terrestre. ¿Cómo se ve el final de un ejército? Imagina el horizonte. Kilómetros de cascos sin torreta. 2.000 vehículos blindados convertidos en chatarra humeante. Otras 2.000 piezas de artillería deshechas por el calor. El desierto se transformó en un cementerio de acero que respiraba muerte días después del alto al fuego. Las tripulaciones estadounidenses avanzaban con las escotillas cerradas. No era por el enemigo, era por las municiones iraquíes que seguían estallando dentro de los restos calcinados. El aire en la cabina era denso. Fuera, el calor de la arena se mezclaba con un olor que los veteranos nunca pudieron olvidar. Metal fundido, diésel derramado, carne quemada. Todo fundido en una sola atmósfera nauseabunda. Dentro de los tanques iraquíes no quedaba nada reconocible. El tejido humano se volvía líquido. La grasa corporal se derretía sobre el suelo de los blindados. Lo que quedaba eran bloques de carbón que debían ser extraídos pieza a pieza por las estrechas escotillas de acceso. Nadie sabe cuántos murieron realmente. Las estimaciones oscilan entre 20.000 y más de 100.000 soldados iraquíes sepultados bajo el acero. Del lado estadounidense, las bajas fueron 219, 154 murieron en combate. Pero aquí el dato se vuelve siniestro. 35 de esos soldados no murieron por fuego iraquí, los mató su propio bando. Otros 72 resultaron heridos por proyectiles amigos. La coalición perdió 31 tanques en total. Ni uno solo fue destruido por el enemigo. 0 proyectiles iraquíes lograron perforar un blindado aliado. De los 28 vehículos Bradley perdidos, 20 recibieron impactos de sus propios compañeros. Ni un solo tanque de la coalición fue destruido por fuego enemigo. 2 de la mañana. Oscuridad absoluta en el desierto. La Task Force 141 pierde el contacto con su batallón. Sin radio, la compañía Bravo avanza a ciegas y entra directo en un complejo de búnkeres iraquíes. El caos estalla. Los proyectiles RPG impactan contra los blindados Bradley. A pocos metros, los artilleros de los tanques Abrams observan a través de sus visores térmicos. Ven destellos, ven movimiento. En el monitor verde y granulado, el fogonazo de un RPG y la silueta de un Bradley son indistinguibles de un tanque enemigo disparando. ¿Cómo diferenciar a un aliado de un blanco cuando la tecnología te miente? La confusión dura un segundo, el disparo, menos. El artillero estadounidense aprieta el gatillo convencido de que caza blindados iraquíes. Un proyectil M829 de uranio empobrecido vuela a 1.500 metros por segundo. El impacto es seco, no hay tiempo para reaccionar. El proyectil atraviesa el acero del Bradley como si fuera papel. La presión interna se dispara. La puerta trasera sale volando por los aires. Los ocupantes son expulsados hacia la arena entre restos de metal incandescente. 3 soldados mueren en el acto, otros 3 quedan heridos. Un segundo blindado recibe un impacto que entra por la izquierda y sale por la derecha. Muere otro hombre. Un tercer Bradley es alcanzado. Los soldados de infantería bajan la rampa, saltan al desierto y montan un perímetro defensivo. Disparan a la oscuridad. Siguen creyendo que el enemigo es iraquí, pero el fuego viene de sus propios tanques. 2 horas después, a las 4 de la mañana, la tragedia se repite. Un Bradley de la compañía Delta cae en un cráter mientras custodia a 20 prisioneros iraquíes. Los Abrams lo detectan. 3 disparos directos. El conductor muere al instante. 2 proyectiles atraviesan el vehículo por completo e impactan en otro Bradley estacionado a 6 metros. El metal se funde. Los vehículos arden hasta quedar reducidos a charcos de acero sobre la arena. Incluso los tanques Abrams reciben fuego amigo. Uno es alcanzado primero por un RPG enemigo y luego por 3 proyectiles aliados. El artillero muere. El conductor escapa del vehículo con los ojos quemados por el combustible diésel. Otros 4 tanques que acuden al rescate son recibidos a cañonazos por sus propios compañeros. Estos 35 estadounidenses no cayeron en emboscadas iraquíes, murieron bajo sus propios proyectiles de uranio en mitad de la noche. Al amanecer, el balance es brutal: 850 tanques iraquíes destruidos, pero en las filas estadounidenses hay 6 muertos y 32 heridos. El caos de las 2 de la mañana no nació de la nada. Fue el resultado de un fallo fatal en la tecnología punta. Los visores térmicos no detectan el acero frío.
¿Cómo pudo la coalición ignorar columnas enteras de blindados enemigos en mitad de su formación? La respuesta está en la física. Los tanques iraquíes con motores apagados tenían la misma temperatura que la arena del desierto. En las pantallas verdes de los Abrams eran solo manchas oscuras e invisibles. Los estadounidenses pasaron de largo sin sospechar que el enemigo estaba a escasos metros. De pronto, los motores iraquíes rugieron. El desierto cobró vida. Las tripulaciones saltaron a sus puestos y aparecieron, como fantasmas térmicos, justo en el corazón de las filas aliadas. El frente desapareció. Se convirtió en un combate de 360 grados. Tanques disparando en todas direcciones, humo, estruendo y confusión total. Estos iraquíes no buscaban rendirse. Los soldados salían de los transportes BMP en llamas y atacaban a pie. Eran enjambres humanos rodeando a los gigantes de acero. Buscaban cualquier rendija, cualquier punto débil para disparar. La infantería aprovechaba cada depresión del terreno. En cuanto un tanque pasaba de largo, los combatientes saltaban de sus escondites con lanzacohetes RPG en el hombro. Apuntaban directamente al blindaje trasero, la zona más vulnerable de un Abrams. Los soldados iraquíes apretaron el gatillo de sus lanzagranadas contra la retaguardia de la columna. Pero unas horas antes de aquella carnicería nocturna, el 27 de febrero, los mismos visores térmicos funcionaron como el arma perfecta para una ejecución. Era el penúltimo día de la guerra. La segunda brigada de la primera división blindada, bajo el mando del coronel Montgomery Meigs, avanzaba hacia el este. Frente a ellos se desplegaba la división Medina de la Guardia Republicana. Los iraquíes ocupaban una cresta de 11 kilómetros de largo. El alto mando estadounidense la bautizó como Medina Ridge. Tácticamente, los iraquíes hicieron todo bien. Aplicaron la defensa de pendiente inversa. Enterraron sus tanques T-72 y tipo 69 tras la loma. Solo las torretas quedaban expuestas. Desde el oeste eran invisibles para el ojo humano, pero la tecnología rompió la lógica del desierto. El artillero del Abrams ajusta el ocular. El mundo es una mancha verde y fría. De repente, un punto blanco brilla con intensidad sobre el fondo oscuro. Es el calor del motor iraquí atravesando la arena. El terreno que debía ocultarlos se vuelve transparente en el sensor térmico. El contraste es total. Siluetas blancas y radiantes contra el vacío. ¿Cómo de precisa era esta visión? A 5 kilómetros de distancia, los estadounidenses podían ver el rastro térmico de un soldado iraquí orinando entre los arbustos. Los iraquíes, en cambio, no veían nada, ni un solo tanque enemigo en el horizonte. No supieron que la muerte estaba allí hasta que sus blindados empezaron a estallar uno tras otro. Fue una destrucción sistemática. La fase decisiva duró apenas 40 minutos. Los proyectiles iraquíes caían cortos, levantando arena inútilmente. Mientras tanto, los disparos del Abrams perforaban el acero soviético desde distancias que los iraquíes ni siquiera podían alcanzar. Los comandantes observaban con asombro. Sus tripulaciones lograban impactos directos al primer disparo a 3.000 metros. Eran rangos que nunca habían practicado ni en los simuladores más avanzados. Impactar a 3 kilómetros es como darle a un coche compacto sin verlo con tus propios ojos. El balance fue un exterminio. 186 tanques iraquíes quedaron reducidos a chatarra humeante. Otros 127 vehículos blindados fueron pulverizados. La brigada estadounidense destruyó 547 vehículos en 24 horas de combate continuo. La división Medina no abandonó sus posiciones. Los iraquíes se quedaron en sus puestos, disparando proyectiles que sabían que no llegarían a su destino. Murieron dentro de sus máquinas. Los estadounidenses mataban con el primer proyectil a una distancia de 3.000 metros. La superioridad en el frente no dependía solo de la óptica. La 24ª División de Infantería lo demostró con un solo Abrams atrapado en el barro. Imagina la escena: un coloso de 60 toneladas hundido hasta el chasis, inmóvil, una diana perfecta en mitad de la nada. ¿Qué pasaría si 3 T-72 le disparan a quemarropa desde 400 metros? El primer tanque iraquí aparece sobre una duna. Distancia, menos de 1.000 metros. Dispara un proyectil HIT diseñado para fundir el acero. El impacto da de lleno en el frente del Abrams. Humo, chispas y nada. El blindaje compuesto no cede. El Abrams responde desde el lodo. El artillero no necesita moverse para matar. Dispara un proyectil de uranio empobrecido. El T-72 estalla. La torreta vuela por los aires como un juguete de hojalata. Aparece el segundo blindado iraquí. Mismo guión. Disparo directo al arco frontal.
El proyectil rebota. El contraataque americano es quirúrgico. El proyectil atraviesa el casco iraquí y lanza el motor hacia el cielo. Llega el tercer T-72. Se acerca a 400 metros. Es una ejecución técnica. Dispara un proyectil Sabot, una flecha de tungsteno a velocidad hipersónica. El proyectil golpea el blindaje, resbala y solo deja una marca superficial. La protección frontal del M1A1 lleva una malla de uranio. Eso equivale a más de 600 milímetros de acero macizo. Es una fortaleza impenetrable. El pánico se apodera de la tripulación iraquí. Saben que sus cañones son inútiles, dan marcha atrás, se esconden detrás de un muro de arena. Creen estar a salvo de la vista enemiga, pero no de los sensores térmicos. Los americanos ven la columna de calor del motor subiendo por detrás de la duna. Es una mancha blanca brillante en la oscuridad del visor. Poco después llegan refuerzos estadounidenses. La orden es clara: destruir el Abrams atascado para evitar su captura. Sus propios compañeros le disparan. Los dos primeros proyectiles fallan. El tercero penetra la capa exterior de la torreta y detona la munición interna. Aquí ocurre el milagro de la ingeniería. Los paneles de expulsión funcionan. La explosión sale disparada hacia arriba, lejos de la tripulación. Los sistemas de extinción sofocan las llamas. Este tanque, acribillado por amigos y enemigos, recibió más tarde una torreta nueva y regresó al servicio activo. El Abrams disparó su proyectil de uranio atravesando el muro de arena y aniquiló al tercer enemigo en su escondite. Aquellas carcasas calcinadas de los T-72 fueron antes el orgullo de una potencia regional. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein dio la orden. Su ejército era el quinto más grande del planeta. Casi 1 millón de soldados en activo. Más de 5.000 tanques listos para el combate. ¿Qué tan masiva era esa fuerza? Solo sus unidades blindadas superaban a las de Francia y el Reino Unido juntas. La invasión fue un muro de acero. 100.000 soldados cruzaron la frontera en una sola noche. 700 tanques avanzaron en un flujo constante bajo la oscuridad. No hubo resistencia real. Los motores rugían mientras el asfalto de las autopistas cubaitíes se deshacía bajo las cadenas de los vehículos iraquíes. Fue un golpe seco. Irak capturó el país entero en solo 2 días. El avance de la Gran Uno Rojo no fue un desfile, fue una inmersión en el abismo. La primera división de infantería cruzó las líneas del segundo regimiento de caballería blindada en la oscuridad más absoluta. 26 de febrero, 1991. Lo que vino después se llamó la Noche del Espanto. No hubo nada más aterrador en toda la guerra. El cielo estaba cerrado. Caía una lluvia tóxica cargada de hollín. El humo de los pozos de petróleo cubaitíes se mezclaba con el agua. El resultado era un fango aceitoso que lo cubría todo. El olor a crudo quemado asfixiaba a las tripulaciones dentro de los blindados. A simple vista, el mundo se reducía a trazadoras cruzando el aire y explosiones súbitas. Nadie sabía quién era quién. ¿Cómo podían disparar en ese infierno? Solo existía una forma: el visor térmico. Los tanques Abrams dependían de esa mancha blanca en la pantalla. Sin esa tecnología, el ataque estadounidense se habría hundido en aquel fango negro. La visibilidad era cero. El pánico real llegó cuando las unidades avanzaron. Los tanques iraquíes estaban por todas partes, mezclados con los americanos. Un blindado enemigo aparecía de repente a pocos metros. Los artilleros revisaban los monitores buscando calor. Pero había una trampa mortal en la tecnología. Los motores iraquíes estaban apagados. Las tripulaciones se escondían en refugios bajo tierra. En la pantalla del visor térmico, un tanque frío es invisible. Eran moles de acero negro fundidas con el paisaje. Acechaban en el silencio absoluto de sus motores fríos. Horas antes del horror nocturno, bajo la luz del día, se desató la carnicería de tanques más rápida de la historia. 1607. Un blindado Bradley avanza por el desierto y cae, literalmente, encima de un búnker de observación iraquí. 2 soldados salen con las manos en alto. Se rinden. Pero el aviso ya ha llegado al pueblo cercano. El aire se llena de ráfagas de ametralladora y estruendo de cañones. ¿Cómo terminaron los estadounidenses justo encima de las posiciones camufladas? Golpearon un flanco totalmente abierto. Aparece el reporte por radio. Tanques al frente. Son 8 T-72 en posiciones preparadas. Se ven a simple vista, están cerca. Pero hay un detalle. Todos apuntan al sur. Los cañones miran al vacío mientras los estadounidenses entran por el oeste. El flanco derecho de la brigada iraquí está desnudo. El ataque es fulminante. En 60 segundos, todo lo que está a tiro arde.
La primera línea de defensa se transforma en un muro de fuego y humo negro. Los Bradley avanzan. El motor ruge mientras las torretas giran con un zumbido mecánico. Los artilleros ignoran a los que se rinden para buscar metal que destruir. Algunos iraquíes levantan las manos. Los tanques estadounidenses les dan la espalda buscando nuevos blancos. Es un error táctico. Los exploradores ven cómo los prisioneros corren hacia los fusiles y lanzacohetes. La rendición era falsa. Los Bradley abren fuego otra vez. No hay sobrevivientes entre los que intentaron la emboscada. Mientras tanto, la reserva de 18 tanques T-72 intenta desplegarse. No llegan a formar la línea. Los proyectiles estadounidenses los revientan a quemarropa antes de que los iraquíes logren fijar un blanco. Una masacre quirúrgica. 38 proyectiles por minuto. Ese fue el ritmo de destrucción. Si calculamos entre 30 y 50 tanques eliminados en 23 minutos, cada blindado iraquí explotaba, de media, cada 45 segundos. El recuento final es una lista de chatarra. 50 tanques, 25 transportes blindados, 40 camiones, cientos de soldados muertos en las trincheras. En el bando estadounidense, el informe médico fue breve. 0 muertos y 0 heridos. Esta carnicería no fue el error de un novato. La defensa iraquí tenía un cerebro detrás, el mayor Muhammad, un hombre formado en el corazón del sistema enemigo, graduado en el curso avanzado para oficiales de infantería en Fort Benning, Georgia. Muhammad conocía los manuales de Estados Unidos, sabía cómo pensaban. Imagina la escena. El desierto no es plano. Muhammad aprovechó una elevación casi imperceptible para montar una defensa en contrapendiente. 40 tanques y 16 blindados BMP enterrados en la arena. A 1000 metros al este de la cresta, preparó 2 zonas de aniquilación. El plan era simple y mortal: esperar a que los Abrams asomaran por la loma, exponiendo su blindaje superior más débil, y abrir fuego. Cientos de soldados de infantería ocupaban búnkeres y trincheras entre los vehículos. 3000 metros más atrás, una reserva de 18 tanques T-72 esperaba en una segunda línea. Todo era perfecto según el manual, pero el mayor estaba ciego. La coalición había destruido sus vehículos de reconocimiento días antes. Una tormenta de arena bloqueaba la vista. Muhammad esperaba un enemigo torpe que avanzara por las carreteras desde el sur. No sabía que los estadounidenses tenían GPS. No sabía que podían navegar por el desierto abierto. El contraste era total. Muhammad esperaba un avance predecible por asfalto. La realidad era Eagle Troop, 130 soldados con 9 Abrams y 12 Bradley, apareciendo desde el oeste, directo a su flanco desprotegido. A las 16:07, los cañones de la Guardia Republicana apuntaban al sur, hacia la nada. La Guardia de Mohammed esperaba un impacto desde el sur. Pero mientras ellos vigilaban el desierto vacío, el resto de la línea de frente iraquí ya no existía, se había evaporado. ¿Por qué las unidades de vanguardia se rendían por divisiones enteras? La respuesta estaba en el cielo. 5 semanas de bombardeos ininterrumpidos anularon cualquier voluntad de combate. Los soldados iraquíes estaban agotados, sin comida, sin munición, sin esperanza. El colapso fue total. Las columnas aliadas avanzaban entre trincheras destrozadas. De los agujeros en la tierra salían hombres demacrados con las manos en alto. No buscaban una batalla, buscaban sobrevivir. 10.000 prisioneros solo el primer día. Fue un golpe seco. Las cifras desbordaron cualquier previsión logística. 26.000 capturados en apenas 42 horas. A partir de ese momento, las fuerzas de la coalición dejaron de contar. El flujo de hombres que abandonaban las armas era una marea humana imparable. Eran las unidades regulares de primera línea, rotas y hambrientas, entregándose en masa a sus captores. La resistencia se desmoronaba en cada kilómetro de avance. Las unidades fronterizas capitularon en bloque. Esta marea de prisioneros y la desorientación de la Guardia Republicana no fueron casualidad. Todo fue el resultado de un engaño logístico monumental, el gancho de izquierda. 24 de febrero de 1991. Horas antes del amanecer, el mando aliado lanza la invasión terrestre. El plan es una maniobra de flanco masiva por el desierto occidental, una zona que Bagdad consideraba intransitable. Mientras los marines golpean Kuwait desde el sur y la armada finge un desembarco en la costa, el verdadero puño de acero rodea las defensas por el oeste. Imagina el mapa, un frente de 300 millas de ancho. Es como mover un ejército entero de París a Frankfurt en absoluto secreto
mientras el enemigo mira hacia el lado opuesto. Los iraquíes estaban ciegos, sus radares eran chatarra, su fuerza aérea había escapado a Irán o yacía calcinada en las pistas. No tenían ojos en el cielo. Para los tanquistas estadounidenses, el inicio fue una pesadilla sensorial. Entraron de lleno en una tormenta de arena. La visibilidad era nula. El ojo humano no servía. No podías ver el tanque que tenías a 10 metros. ¿Cómo avanzas en un muro de polvo? Solo había una respuesta. Los ojos de las tripulaciones se pegaron a los visores térmicos y a los primeros receptores GPS militares de la historia. Eran cajas rústicas pero vitales. Sin ellas, el desierto se habría tragado a toda la división. El ruido era ensordecedor. El rugido constante de las turbinas de los Abrams no se detuvo en 100 horas. Los hombres no bajaban de los carros. Comían, dormían y operaban dentro de ese ataúd de acero. Solo salían para lo indispensable, orinar o repostar, nada más. La velocidad era constante, 15 kilómetros por hora a través de la nada. Parece poco, pero en el desierto abierto es un ritmo demoledor. El avance fue tan agresivo que superó la capacidad de sus propios suministros. El motor de turbina del Abrams es una bestia sedienta. Consume 8 galones de combustible por cada milla recorrida. Los camiones cisterna, cargados hasta los topes, simplemente no podían seguir el rastro. La logística colapsó bajo el peso de su propio éxito. Al llegar al cuarto de tanque, los blindados clavaron los frenos en mitad de la arena. Las tripulaciones apagaron motores y quedaron en silencio a esperar a los camiones de combustible. 6 semanas antes de que el primer tanque cruzara la frontera, la guerra ya estaba decidida. Los iraquíes esperaban un duelo de acero en la arena. No lo tuvieron. Mover brigadas enteras por una curva de 500 millas habría sido imposible si Irak conservara sus ojos. ¿Cómo dejas ciega a la cuarta potencia militar del planeta? Borra su reconocimiento con alfombras de fuego. 90.000 toneladas de bombas cayeron sobre el desierto. Imagina la potencia. Es el equivalente a 6 bombas atómicas de Hiroshima en puro TNT. Durante 42 días, el cielo perteneció a los A-10 Warthog, los B-52 y los Apache. 100.000 misiones de combate pulverizaron los nervios de los defensores. 900 tanques iraquíes ardieron antes de ver al enemigo. 2.000 vehículos militares se convirtieron en chatarra humeante. Las líneas de suministro colapsaron. Los soldados en las posiciones de vanguardia no tenían comida, no tenían munición. Solo tenían 2 opciones: esperar a los tanques estadounidenses o morir bajo una bomba desde 10.000 metros de altura. Irak estaba sordo, ciego y hambriento. El gran engaño logístico del gancho de izquierda estaba listo para ejecutarse. El 24 de febrero, en las horas previas al amanecer, la coalición lanzó la ofensiva terrestre. ¿Cómo vas a pelear si eres totalmente ciego? En febrero de 1991, miles de tanquistas iraquíes quedaron atrapados en tumbas de acero. La estrategia de flanqueo de la coalición les quitó lo único que podía salvarlos: la vista. El artillero iraquí busca al enemigo en la oscuridad. Acciona el interruptor del proyector de infrarrojos Luna. El dispositivo lanza un haz de luz invisible al ojo humano que corta el polvo del desierto. En ese instante, el tanque se convierte en un faro. Para un artillero de Abrams o Bradley, esa luz es una mancha verde incandescente que brilla en el visor térmico. El iraquí intenta iluminar el área. Solo consigue gritar su posición exacta. Los sistemas de la coalición eran pasivos. No emitían nada, detectaban todo. El Abrams veía siluetas claras a 3.000 metros de distancia. Los iraquíes, con suerte, distinguían sombras a una fracción de ese alcance. El polvo y el humo de los pozos petroleros incendiados anulaban sus visores nocturnos básicos. Estaban rodeados por cazadores invisibles. La tecnología iraquí fallaba en lo básico. Sus computadoras balísticas análogas eran demasiado complejas para el estrés del combate. Los mandos ordenaron fijar la mira en una distancia estándar de 1.200 metros. Disparar a cualquier objetivo más lejano era simple adivinación. Incluso el acierto era inútil. Un T-72 iraquí logró lo imposible: un impacto directo contra un Abrams a solo 400 metros. El proyectil golpeó el blindaje compuesto y rebotó hacia la arena. Un disparo en el vacío. Cuando el proyectil de uranio empobrecido perfora el blindaje del T-72, el resultado no es una avería, es una ejecución. Un impacto directo convierte el interior en una cámara de combustión instantánea. ¿Cómo es posible que un tanque estalle con tanta facilidad? La respuesta está bajo los pies de la tripulación.
El cargador automático utiliza un sistema de carrusel. El comandante y el artillero se sientan literalmente sobre el arsenal. No hay mamparos, no hay protección, solo acero y explosivos. El dardo de tungsteno o uranio atraviesa la torre y genera un cono de fragmentos incandescentes. Una sola chispa es suficiente. El carrusel contiene 400 kilogramos de carga propulsora. Son sacos de pólvora expuestos. 400 kilogramos de explosivo bajo el asiento. La detonación es total. El rugido de cientos de kilos de pólvora quemándose en un milisegundo es ensordecedor. La presión interna busca una salida. El punto más débil es el anillo de la torre. El estallido genera una fuerza ascendente que levanta 12 toneladas de acero. Es el peso de un autobús urbano lanzado hacia el cielo por una columna de fuego. Décadas después, en las llanuras de Ucrania, el mundo vuelve a ver estas torres arrancadas. En 1991, el desierto se llenó de estos monumentos al error de diseño soviético. Para los 3 hombres en el interior, el fin no llega por el proyectil enemigo, llega por su propia munición. La presión y el calor desintegran el tejido humano antes de que el cerebro procese el impacto. Mientras las torres de 12 toneladas volaban por los aires, los reclutas iraquíes intentaban responder con proyectiles que la Unión Soviética había desechado en 1973. Era una pelea entre épocas distintas. El proyectil principal de Saddam era un penetrador de acero estancado en el pasado. A 2000 metros, esa pieza de metal solo podía atravesar 250 milímetros de blindaje. Frente a ellos, el Abrams presentaba un muro de 400 milímetros en el chasis y 800 en la torreta. Las matemáticas eran crueles. La probabilidad de éxito era un cero absoluto. Incluso si el disparo acertaba, el cañón iraquí era un arma moribunda. Las fábricas locales producían tubos con una vida útil miserable. Muchos tanques habían servido como artillería improvisada durante años en la guerra contra Irán. El metal estaba fatigado, el estriado borrado. ¿Qué tan malo era el resto del arsenal? La mayoría de las divisiones operaban tanques Type 69 de fabricación china y viejos T-55 soviéticos. Eran piezas de museo con cañones de 100 milímetros, chatarra frente a la tecnología de finales del siglo XX. Los hombres dentro de esas máquinas no eran la élite, eran conscriptos sin entrenamiento, sentados en posiciones de vanguardia en medio del desierto. Sabían que serían los primeros en recibir el impacto. El miedo pesaba más que el acero. La precisión se desvanecía rápido. Un cañón iraquí perdía toda utilidad tras solo 120 disparos. Incluso la élite de Saddam, los veteranos de la Guardia Republicana con 8 años de guerra contra Irán a sus espaldas, operaban máquinas condenadas desde la fábrica. ¿Por qué la joya de la corona soviética terminó siendo chatarra barata en el desierto? El miedo de Moscú fue el culpable. 1000 tanques T-72M1 formaban el núcleo de las divisiones de la Guardia. Eran voluntarios, no reclutas, sabían disparar, pero sus tanques eran versiones de exportación, un término técnico para definir un producto degradado. En los talleres soviéticos, el blindaje original era un secreto de Estado. Los tanques destinados a Irak salieron de la línea de montaje sin las inserciones cerámicas en la torre, solo acero simple. Frente a los proyectiles modernos, aquello era mantequilla. Contraste, el T-72 original de la Unión Soviética era una fortaleza móvil con blindaje compuesto. La versión iraquí era una cáscara vacía, una imitación visual sin la protección interna. Moscú no quería arriesgar su tecnología punta en ventas al extranjero. ¿El resultado? 1000 ataúdes de acero enterrados hasta la torre en la arena. La Guardia Republicana aplicó la lógica de su guerra anterior. Cavaron trincheras, se quedaron estáticos. Esperaron un ataque frontal que nunca llegó como ellos imaginaban. Años después, el ejército de los Estados Unidos admitió la realidad del campo de batalla. El mito de que los tanques soviéticos eran basura nació de estas variantes lisiadas. Los oficiales estadounidenses reconocieron que el verdadero T-72 soviético habría sido una amenaza mucho más letal. Mientras 1000 tanques T-72 de la Guardia Republicana esperaban enterrados en la arena, una máquina perfecta avanzaba hacia ellos. El Abrams no disparaba al azar. Tenía una probabilidad de acierto del 95% en el primer disparo. El sistema de control de fuego calculaba la solución de tiro de forma automática. Un telémetro láser medía la distancia con un margen de error de apenas 10 metros. A 2500 metros de distancia, el blanco era una presa fácil. El cañón estaba totalmente estabilizado.
Podía escupir fuego en pleno movimiento sin perder la precisión. El Abrams veía en la oscuridad y a través de las tormentas de arena gracias a sus visores térmicos. Era un cazador con ojos electrónicos. La protección no era solo acero. La armadura compuesta tipo Chopham escondía capas de uranio empobrecido. Este material tiene una densidad 2,5 veces mayor que el acero. Es casi impenetrable. Pero el secreto de la supervivencia estaba en el diseño interno. El Abrams no era una trampa mortal para sus tripulantes. Una pesada puerta de acero separaba la cabina del depósito de municiones. Se escucha el golpe seco y metálico de la puerta blindada al cerrarse. Aislante, definitivo. Si un proyectil enemigo lograba impactar la munición, entraban en juego los paneles de expulsión. La explosión se dirigía hacia afuera, lejos de los hombres. La torre no salía volando por los aires. El fuego consumía los proyectiles, pero el equipo permanecía a salvo en su compartimento. La tripulación quedaba viva. Para materializar esa precisión del 95%, la coalición lanzó al desierto casi 2,000 tanques Abrams cargados con balas de plata. 1,956 unidades del M1A1 cruzaron la frontera. 1,200 de ellas portaban el blindaje pesado con insertos de uranio empobrecido. El despliegue era masivo. ¿Qué es lo que salía de los cañones de estos Abrams a 1,500 metros por segundo? El proyectil M8291. El mundo lo conoció como la bala de plata. Un dardo de uranio empobrecido de 4 kilos con 600 gramos. Al salir del cañón liso de 120 milímetros, la física toma el control. Los pétalos del sabot se separan con un estruendo metálico. El núcleo queda libre. Vuela a 4.4 veces la velocidad del sonido. Es 4 veces más rápido que el trueno. No hay tiempo para reaccionar. El uranio tiene una propiedad letal. A diferencia del tungsteno, no se deforma ni se aplasta al impactar. Se autoafila. Mientras perfora el acero, el proyectil se vuelve más puntiagudo y agresivo. Penetra 570 milímetros de blindaje homogéneo a 2,000 metros de distancia. Su trayectoria es tan plana que viaja recto hasta los 3,600 metros. Reino Unido aportó 221 tanques Challenger 1. Fue su mayor despliegue acorazado desde la Segunda Guerra Mundial. Junto a ellos avanzaban 2,200 unidades del Bradley. Todavía quedaban en la reserva 277 viejos M60. Era un rodillo tecnológico diseñado para aniquilar cualquier blindado soviético. El T-72 no tenía oportunidad. Existe un registro de combate donde un solo disparo atravesó y destruyó 2 tanques enemigos a la vez. Aquel proyectil de uranio que atravesaba 2 blindados era el punto final. Pero meses antes, el sentimiento era el pánico. Los mandos de la coalición miraban los mapas y veían un muro de acero. Saddam Hussein comandaba el 5º ejército más grande del mundo, casi 1 millón de soldados, más de 5,000 tanques cavando posiciones en la arena. La respuesta fue proporcional. 39 Naciones Unidas en la operación Escudo del Desierto. Para Estados Unidos era el despliegue más masivo desde Vietnam. 670,000 efectivos y 3,000 tanques acumulados en la frontera de Arabia Saudita. El mundo aguantaba la respiración. ¿Por qué tanto temor por un ejército de tercer mundo? La clave estaba en el cañón de 125 milímetros del T-72. Durante años, esa arma fue la pesadilla de la OTAN. Era el cañón más potente del planeta. Su sola existencia obligó a Occidente a gastar miles de millones para actualizarse al calibre de 120 milímetros. Solo así tenían una oportunidad de sobrevivir. Las tripulaciones estadounidenses no eran novatas. Habían pasado décadas en los bosques de Alemania Occidental. Entrenaban día y noche para la Tercera Guerra Mundial contra la Unión Soviética. Conocían cada silueta, cada debilidad del blindaje ruso. Ahora, esos mismos tanques estaban frente a ellos, pero el escenario había cambiado. Los bosques desaparecieron, solo quedaba el desierto. Los mecánicos pintaron los Abrams de color arena a toda prisa. Nadie sabía qué esperar de un choque frontal a esa escala. En el horizonte, ocultos tras las dunas, aguardaban 4,750 tanques iraquíes.